Amén. Nosotros vamos a estudiar hoy día, seguimos con nuestra serie sobre el libro de Santiago. La serie que estamos tratando se titula Vive lo que crees. Y el tema que estamos tratando es Dios se complace cuando pedimos sabiduría. A ver, en esta semana cuando oramos, ¿pedimos sabiduría? ¿Sí? ¿O se nos olvidó pedir sabiduría? El domingo pasado estuvimos estudiando, hermano, el libro de Santiago, capítulo 1, vimos el verso 5, en el cual Santiago nos lleva a reflexionar sobre la sabiduría. Y Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se la dará. Esto, hermano, nos lleva entonces a nosotros a analizar nuestras vidas en cómo hemos vivido y ver que cada vez que hemos hecho algo bueno o malo, siempre va a estar relacionado a la presencia o a la ausencia de la sabiduría. Estudiamos los versos 3 y 4 del primer capítulo de Santiago que nos hablan de las pruebas, en donde Santiago nos anima a tenerlas por sumo gozo. La persona cristiana, hermano, que ese creyente que se encuentra bajo la protección de Dios y que mantiene una relación con Dios basada en el amor de Dios, que es constante, que es invariable, esa persona que sabe que es un hijo de Dios, pues esa persona entiende la razón de las pruebas. Pero también aquellos de nosotros que muchas veces pasamos por pruebas, y entonces viene la pregunta a nuestras vidas, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Que no entendemos muchas veces la razón del porqué de las pruebas. Entonces Santiago viene y nos exhorta y dice que aquellos que se nos hace difícil, pues que pidamos a Dios esa sabiduría, que Dios nos la dé y que esa sabiduría nos permita entender las circunstancias por las cuales se producen las pruebas. Santiago no solo indica, hermano, que debemos de pedir sabiduría, sino también nos dice cómo hacerlo, cómo pedir esa sabiduría. Y Santiago dice que debemos de pedir con fe. No debemos tener miedo de pedir sabiduría, porque Dios dice que está presto, está atento para contestar y que nunca nos va a reprochar. Cada uno de nosotros, muchas veces, oiga bien, debemos de superar nuestro orgullo humano para entender que estamos necesitados de sabiduría del cielo, para entender las pruebas. Pero también necesitamos sabiduría para manejarnos en la vida. Hermano, a nadie de nosotros nos gusta que nos digan que hemos cometido errores por falta de sabiduría y que necesitamos ayuda. A nadie de nosotros nos gusta que nos digan, cometiste un error. Siempre sale nuestro orgullo saltando, decir, no, yo tengo la razón. Todos nos creemos, oiga bien, todos nos creemos autosuficientes. Por eso cuando alguien nos viene a decir algo, la primera palabra que sale de nuestra boca es, yo sé. Yo puedo. ¿Le ha pasado eso? Debemos de superar nuestro orgullo, hermano, para admitir que necesitamos sabiduría y que la sabiduría no es algo que yo poseo, no es algo que está en mí, sino que es algo que viene de Dios, que pertenece a Dios. Santiago, entonces, hablábamos que nos habla de dos cosas, de sabiduría, de oración, de pedir la sabiduría y de cómo pedirla. Entonces, quiero que veamos la conexión entre lo que es la oración, la fe y la sabiduría. Nosotros decíamos que necesitamos, igual que los discípulos, necesitamos sabiduría para aprender a orar, porque muchas veces pedimos de forma errónea y necesitamos muchas veces en nuestra oración mirar hacia atrás y evaluar qué hice, cómo oré en el pasado para poder obtener sabiduría para el futuro, y podemos entonces descubrir que muchas veces, hermano, cuando oramos erróneamente, y no solo erróneamente, sino que a veces oramos pecaminosamente. Pecamos a veces cuando estamos orando.
Jonathan Edwards, un puritano del siglo XVIII por ahí, decía Jonathan Edwards: cuando yo oro, peco. Cuando me arrepiento, peco. En cada momento peco. Porque nosotros no tenemos ni sabiduría perfecta, ni santidad perfecta. Amén. Así que hoy vamos a leer entonces Santiago capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 8. Y hoy día dejamos a nuestra hermana Ana Lucía, que ella va a llevar la lectura. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy bien, amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, que nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, mi Dios del cielo, porque hoy día te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos sentido tu Espíritu Santo, tu presencia en medio de nosotros, moviéndose en medio de nosotros. Gracias, mi Dios del cielo, porque llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, reconforta nuestras vidas. Señor, en este momento nos presentamos delante de ti y pedimos que seas tú hablándonos por medio de tu palabra hoy día, Señor. Que tu palabra llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, confronte nuestras vidas, Señor. Padre, que sea ese martillo que quebranta nuestras vidas, pero que también esta palabra sea, Señor, un ungüento, Señor, que sana heridas, Señor, que sana nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos nosotros ser esa tierra fértil donde tu palabra es sembrada y que pueda producir fruto, Señor, en abundancia. Espíritu Santo, yo te ruego que tú me llenes en este momento de tu presencia, Señor, y que pueda ser un instrumento tuyo, Señor, en tus manos para impartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Repetimos todos juntos, como siempre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Puede tomar su asiento. Amén. Damos gracias al Señor. El resumen de esta enseñanza dice así: Dios, dice, comparte su sabiduría con quienes siguen a Cristo. Por eso, ante las pruebas, pidamos sabiduría y confiemos en que la recibiremos. Hermano, ante las pruebas, ante las dificultades, acerquémonos a Dios y pidamos esa sabiduría para entender, y no solo para entender, sino confiar en Dios, que vamos a recibir esa sabiduría de lo alto. Amén. Muchas veces en nuestra falta de sabiduría para orar, hermano, muchas veces nosotros somos capaces de afirmar con los labios que Dios tiene la habilidad para sanar una enfermedad y al mismo tiempo dudar de lo que va a hacer el Señor. Tenemos esa capacidad de muchas veces creer, Dios puede hacerlo, pero al mismo tiempo a veces dudamos.
Señor, yo sé que tú tienes el poder para sanar esta enfermedad. Y luego que estamos ahí delante de Dios, oramos, salimos de ahí y empezamos, bueno, yo le pedí al Señor, pero bueno, a saber qué va a pasar. Y entonces dudamos. Y peor, nosotros somos capaces muchas veces de orar por algo, Dios responder, conceder lo que pedimos, y luego nos preguntamos si realmente fue una respuesta a la oración que hicimos. Si somos honestos, nos ha pasado eso. Y a veces cuando hemos recibido la respuesta, digo, ¿será que es a Dios que respondió? Entonces, cuando nosotros vemos lo que Santiago nos está diciendo, dice que nosotros debemos analizarnos y ver si nos falta sabiduría. Hacemos una evaluación para ver si nos falta o no sabiduría. Y entonces cuando hacemos esa evaluación, Santiago dice, ok, ahora debes de pedirla. Si te falta, debes de pedirla. ¿Pero cómo? Versos 6 y 8 de Santiago 1 dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre o esa mujer que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Muchas veces nosotros oramos y después no creemos que Dios respondió a la oración que nos dio. Hechos capítulo 12 nos da una prueba de cómo es nuestro corazón. Cuando usted lee Hechos capítulo 12, se da cuenta que en un momento dice que apresan a Pedro. Pedro está en la cárcel, está ahí metido en la cárcel, y dice que la iglesia se reúne orando a Dios para que liberen a Pedro. La iglesia está orando y entonces Dios dice que envía a un ángel que lo saque de la cárcel. Pedro sale de la cárcel, la iglesia está orando en la casa de Juan Marcos. Dice que el ángel llega, quita las cadenas de Pedro, guía a Pedro para que saliera de la cárcel, llega afuera de la cárcel. Pedro entonces dice que ve que el ángel se desaparece. Pedro empieza a caminar hacia la casa de Juan Marcos, donde estaban orando por él. Llega a la casa, toca la puerta, va la sierva de la casa, que se llama Rode, que dice que abre la puerta, se da cuenta que es Pedro y se impresionó tanto, se emocionó tanto que no le abre la puerta. Deja a Pedro afuera. Y esta muchacha dice que sale corriendo a donde estaban orando por Pedro y les dice, es Pedro que está afuera, es Pedro que está tocando. Y escucha la respuesta que le dieron. ¿Por qué estaban orando? Para que Dios liberara a Pedro. Pedro está a la puerta. Hechos capítulo 12, versículo 15. Estás loca, le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. Oiga, esta gente estaba orando para que liberaran a Pedro. Pedro llega, pero ellos prefirieron creer que era un ángel por el que no estaban orando que Pedro por el que estaban orando. Yo le hago la pregunta, ¿quién de los dos estaba loco? Versículo 16, mire lo que nos dice. Pero Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Nosotros no somos muy diferentes que estas personas. El corazón humano es incurablemente incrédulo. Lo que le pasó a esta gente es lo que Santiago está diciendo. Esa gente era de doble ánimo. Creyeron lo suficientemente para orar a Dios, pero no creyeron suficiente para convencerse de que Dios había respondido a sus oraciones. Es como una ola. Yo oro a Dios, yo no le creo a Dios. Nosotros tenemos que pedir con sabiduría y creer, tener fe. Oiga, la oración eficaz es aquella que va sustentada en la oración, en la fe. Pero nuestras oraciones más frecuentes en medio de la tribulación, hermano, es que termine la prueba, que podamos salir de ella.
Lo que yo necesito pedirle a Dios cuando yo estoy en medio de la prueba es que me ayude a entender todo lo que necesito aprender, todas las razones por las cuales Dios permitió que yo entrara en esa tribulación y para que yo salga de ahí más sabio, entendiendo mejor lo que Dios quiere conmigo. Punto número 2, la petición que agrada a Dios. Cada circunstancia que usted y yo atravesamos apunta a algo que Dios quiere hacer en nosotros. Hermano, cada situación que pasamos no son accidentes, no son casualidades. Es algo que Dios está tratando de producir, un fruto en nosotros que Él quiere producir, hermano, en nuestras vidas, que no se produce de ninguna otra manera. Sabiendo lo que Santiago nos enseña y según lo que preguntamos, ¿se acuerda la semana pasada que le hacíamos la pregunta? Si Dios les dijera a usted, dime una petición que tienes y yo te la voy a conceder, ¿cuál sería esa petición? Entonces, sabiendo lo que Santiago enseña y sabiendo esta pregunta que hicimos, si usted tuviera una sola cosa que pedirle a Dios y Él le garantiza que se la va a contestar, ¿cuál sería? Veamos lo que pidió un rey de Israel cuando le hicieron la misma pregunta. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 12. Esta historia también está en Primera de Reyes 3. Dice así: aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. O sea, le dice lo que tú quieras. Prácticamente es como un cheque en blanco firmado por Dios. Ahí está, yo te lo voy a dar. Versículo 8. Entonces Salomón dijo a Dios: tú has mostrado gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre David se cumplió, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Versículo 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, las cosas que nosotros siempre pedimos, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Oiga, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Y mire lo que sigue: te daré también riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Tienes una petición, una sola, y te la voy a dar. Salomón dice: yo necesito manejar la vida y manejar esta posición que tengo de rey. Y le dice: dame sabiduría. Salomón entendió antes de que Cristo viniera, hermano, que nosotros necesitamos buscar una sola cosa: el reino de Dios primero, y todo lo demás será añadido. Ahora, ¿piensa usted, hermano, que a Dios le agradó esta petición que hizo Salomón? Bueno, mire lo que nos dice Primera de Reyes capítulo 3, versículo 10. Habla del mismo acontecimiento y dice: fue del agrado, ¿qué dice? De los ojos del Señor que Salomón pidiera, ¿qué? Sabiduría. Esto. A Dios le agradó que Salomón, hermano, no pidiera ni riqueza, ni bienes, ni gloria, ni fama, nada material. Hermano, Dios está más inclinado a concedernos sabiduría que cualquier otra petición que usted y yo le hagamos. Para amar a Dios, yo necesito sabiduría porque quiero saber cómo lo amo.
Para obedecer a Dios yo necesito sabiduría para discernir la voluntad de Dios en su palabra, y una vez que yo la he discernido, para saber cuál es la mejor forma de llevar a cabo la voluntad de Dios. Yo necesito sabiduría para obedecerlo. Necesito sabiduría para evitar las tentaciones. Necesito sabiduría. Cuando pido sabiduría como Salomón, hay un elemento vital que es importante para Dios. Y es que cuando yo pido sabiduría, oiga, es porque yo estoy confiando que Dios me va a proveer de todo lo que yo necesite. Yo pido las cosas del reino y Él me va a proveer lo que yo necesite. Y que entonces no tengo por qué preocuparme por eso. Nosotros tenemos, oiga, hoy día nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Tenemos más información que lo que tenía Salomón. Porque Cristo vino y nos enseñó a no pedir por las cosas de este mundo ni las cosas materiales. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 32. La Nueva Traducción Viviente dice así: así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? Ahí está lo material. ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas, escuche bien, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Quiere decir que cuando yo estoy preocupándome, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué es esto? ¿Qué lo otro? Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Note, su Padre Celestial ya conoce todas las necesidades. Versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará, ¿qué dice? Todo lo que necesiten. Buscar el reino de Dios y su justicia implica, ¿qué cosa? Dice, vivir una vida justa. Y Dios se encarga de suplir todo lo demás que necesitemos. Y todo lo demás, dice, se dará por añadidura. Esto muestra, hermano, por qué muchas veces, frecuentemente, nuestras oraciones son tan inefectivas. Porque pedimos por las añadiduras y nos olvidamos del reino de los cielos. Dijo alguien por ahí, ponemos la carreta delante y el caballo detrás. Pedimos por las necesidades de este mundo continuamente. Y Dios prometió eso, darlo de forma natural, si primero buscamos el reino de Dios. Aleluya. Y a veces estamos pide y pide y pide por cosas de este mundo, por cosas materiales. Y el reino de Dios, que tiene que ver con su voluntad, bueno, eso más tarde, ahí más tardecito nos encargamos de eso. Sí, yo entiendo, pastor, yo sé. Sí, el problema es que frecuentemente yo entiendo mal. Y no solamente entiendo mal, entiendo egocéntricamente, solo lo que me conviene a mí. Entiendo lo que yo quiero y no lo que Dios tiene para mí. La vida de Salomón, oiga bien, la vida de Salomón con relación a la sabiduría nos enseña varias cosas. No las podemos enumerar todas porque pasaríamos mucho tiempo aquí. Pero oiga bien, nos enseña que la sabiduría, hermano, viene de Dios. No la tengo yo, viene de Dios. Yo la pido, Dios la da y dice que Él la da en abundancia, como dice Santiago. Ahora escuche bien. Porque la vida de Salomón me muestra algo que muchas veces no nos damos cuenta, no lo percibimos. Y es que hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. No es lo mismo. No es lo mismo tener mucho conocimiento y tener sabiduría. El conocimiento, oiga bien, el conocimiento es que yo aprendí que 2 más 2 es igual a 4 y que 3 por 4 es igual a 12. Si yo mañana, hermano, yo no sigo en los caminos de Dios, yo me aparto de los caminos de Dios, dejo todo lo de Dios, yo voy a seguir sabiendo que 2 más 2 es igual a 4 y 3 por 4 es igual a 12. Eso es conocimiento. Yo lo retengo aunque no guarde una relación estrecha con Dios. La sabiduría no es así. Yo no tengo sabiduría propia.
La sabiduría depende todo el tiempo de mi cercanía con Dios. Entre más cerca estoy de Dios, más Él me provee de sabiduría. El recurso para adquirir sabiduría está en Dios mismo. Él es la fuente de todo conocimiento. Oiga, es como una manguera. La manguera usted la conecta, hermano, al grifo, al robinet, y usted la conecta, prende la llave, y en el momento que prende la llave, la manguera se llena ¿de qué? Se llena de agua. Se llena de agua y está fluyendo agua, está saliendo agua por la manguera. En el momento que usted cierra la llave y la desconecta, la manguera deja de producir agua. Cuando Salomón oró, Dios le dio la sabiduría extraordinaria. Cuando él se desconectó de Dios, perdió el control totalmente de su vida. Tomó todas las decisiones erradas del mundo y su sabiduría ya no la tenía, porque se desconectó de Dios. Y la razón es que el pecado nos aleja de Dios, la fuente de toda sabiduría. Alguien dijo por ahí, el pecado embrutece. Y es más o menos así. Porque, hermano, nos desconecta de Dios. Y de ahí, todas las decisiones que tomemos, cuando nos hemos desconectado de Dios, en su mayoría son erradas. Porque nos hemos desconectado de Dios. Santiago dice, pide sin dudar. Oiga, no creo que Dios está diciendo, oye, ¿saben que ustedes pueden pedir sin dudar? Porque todo lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. Lo que Santiago nos está diciendo es, pide sin dudar en el carácter de Dios, creyendo que cuando Dios responda, no es si Dios responde, no, cuando Dios responda, su respuesta será mejor de lo que tú has pedido. Eso es lo que Santiago está diciendo. Santiago compara al creyente que duda con las olas del mar, que dice que suben y bajan. El día de ayer que estábamos en el parque nos dábamos cuenta que cuando venía aire, las olas empezaban a subir y se ponían fuertes. Cuando se calmaba el viento, las olas se ponían tranquilas. El agua estaba tranquila. Santiago compara al hombre que duda así, como esas olas que suben y bajan. Muchos creyentes son como hojas flotando sobre las olas. Suben y bajan. Suben y bajan. Van hacia adelante, van hacia atrás. Eso es una señal de inmadurez cristiana. Pablo usó la misma idea. Y mire cómo nos dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Mire cómo Pablo nos habla. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué dice? Para que no seamos ya niños fluctuantes. ¿Qué dice? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo nos llama a nosotros a que no seamos así como estos niños fluctuantes. Que no seamos llevados por doctrinas de un lado a otro. Hoy día yo voy a creer en la Virgen María. Mañana yo voy a creer en Buda. Mañana me voy a ir con los mormones, allá con Joseph Smith. Después me voy a ir para allá para los sabatistas y así, por todo viento de doctrina. Cristo nos muestra, hermano, una forma de pedir a Dios. Lucas capítulo 11, versículo 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahora, este texto muchas veces hemos dicho, entonces quiere decir que yo puedo pedir a Dios y Dios me va a dar. Porque ahí dice que yo pida y se me dará. Busca y hallaréis. Llamad y se os dará. A ver, $1,000,000, por favor. Porque dice que yo tengo que pedir y se me va a dar. Pero noten lo que el texto no está diciendo. El texto no dice, pedir lo que yo quiero y te daré lo que tú quieras. Buscar lo que tú quieres y encontrarás exactamente lo que buscas.
llamad y seguro que la puerta que tú estás tocando se va a abrir. Eso no dice el texto. Lo que el texto implica, lo que Cristo enseñó y lo que Santiago está diciendo es: pide y se te va a dar. Ahora, tienes que confiar en el carácter de Dios, que cuando recibas lo que recibas, aunque no sea lo que estás pidiendo, será mejor de lo que estás pidiendo. Eso es lo que Cristo y Santiago nos está diciendo. Busca y vas a encontrar, y cuando encuentres, aunque no te guste, cree en el carácter de Dios que te ha llevado a encontrar algo que es superior a lo que andabas buscando. Toca la puerta y espera la puerta que Dios quiere que se abra y será abierta. Dios, hermano, es extraordinariamente bondadoso. Que cuando yo toco una puerta y Dios me abre una puerta, no esta, sino que me la abre por allá. Y me está mostrando, yo estoy tocando aquí, pero es la puerta allá que se está abriendo. Está grande, hermano. Y sale una luz y me dice: es aquí donde estás tocando. No es aquí, es allá donde tú tienes que ir. Ese es nuestro Dios. Pero no la veo. ¿Y sabe por qué no la veo? Porque muchas veces yo prefiero seguir tocando aquí, que quiero insistir en eso y me tapo la cara para no ver la puerta que Dios quiere abrir allá. Y quiero seguir insistiendo aquí porque esto es lo que yo quiero. Y entonces dudo de la respuesta de Dios a mi vida. Santiago dice: ese hombre de doble ánimo es como la ola del mar. Ese hombre no va a recibir nada de parte de Dios. Santiago, hermano, no se está refiriendo, cuando dice que duda, ese hombre que duda, no se está refiriendo a esa duda que momentáneamente a veces llega a nuestra vida y se va. No es eso. Lo que Santiago está refiriéndose es aquel hombre que continuamente tiene una duda acerca de la vida, acerca de Dios, de la voluntad de Dios y de todo lo que Dios quiere para su vida. ¿Por qué? Porque el texto dice que ese hombre es de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. O sea, que por donde quiera que anda, hay inestabilidad en su vida. En su hogar, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que anda, es inestable. Nosotros tenemos años dudando del carácter de Dios. Adán y Eva, oiga, sin pecado, dudaron de Dios. Sin tener pecado, dudaron de Dios. Prefirieron creerle a la serpiente. Nosotros seguimos dudando. Si nosotros oramos y no tenemos lo que hemos estado orando y pidiéndole a Dios, de una vez comenzamos a pensar: Dios no me ama. Dios se olvidó de mí. Dios no me oye. Pastor, yo creo que yo no le importo a Dios. Yo creo que Dios me abandonó. Y en medio de todo eso, no se nos ocurre pensar que aún en el aparente silencio de Dios, Dios tiene lo mejor para nosotros en su mente y en su corazón para nosotros. Hermano, ¿sabe por qué, hermano, no lo pensamos? ¿Sabe por qué no reflexionamos así? Porque no creemos en Dios, no creemos en el carácter de Dios. Cuando a veces no recibimos la respuesta, ¿nunca se nos ocurrió pensar que probablemente estoy pidiendo mal? Cuando no recibimos la respuesta, ¿no se nos ocurrió pensar, hermano, que estoy pidiendo con doble ánimo? Estoy pidiendo, pero al mismo tiempo estoy dudando de que Dios me lo va a dar. ¿Qué hacemos entonces, hermano? ¿Qué hacemos? Lo que Adán y Eva hicieron, dudaron de Dios. Dios dijo que no comieran de ahí y ellos fueron. ¿Qué hacemos? Mi propio entendimiento me dice una cosa, y Adán y Eva dijeron: yo voy a actuar conforme a mi propio entendimiento, y negaron la sabiduría del cielo. Sara no creyó en Dios, que Dios le iba a dar un hijo porque ya estaba muy avanzada de edad.
En el propio entendimiento de ella dice, mejor le voy a dar a mi criada que tenga un hijo con Abraham y ella, para que así por lo menos ya tiene un heredero. Ese es mi propio entendimiento. Juan el Bautista, el que preparó el camino de Jesús, está en la cárcel y en su propio entendimiento dice, pero si yo soy el que preparaba el camino para Jesús y yo estoy en la cárcel, esto no tiene sentido. Y dice que mandó a sus discípulos que le fueran y que le hablaran a Jesús y que le preguntaran, ¿eres tú el que había de venir o tengo que esperar a otro? Oiga, dudó de lo que iba a hacer. Pedro le pide al Señor que le permita caminar sobre las aguas. Camina sobre las aguas y cuando empieza a caminar comienza a hundirse. ¿Qué le dice Jesús? ¿Por qué dudaste? No entiendo, Pedro. O sea, tú saliste de la barca, saliste caminando, ibas bien y entraste en duda y comenzó a hundirse. Escucha, hermano, mis dudas me hunden en los tropiezos, en los fracasos y en las desobediencias. 5 veces Cristo dice hombres de poca fe en el Evangelio de Mateo. Y en una ocasión dice que el texto nos dice que Cristo no hizo muchos milagros ahí en ese lugar a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. La incredulidad disminuyó el número de milagros. Quizá, oiga bien, quizá mucho de lo que yo no veo pasar en mi vida se deba a mi incredulidad también. ¿Qué hacemos cuando vemos que hemos pedido algo y al mismo tiempo dudamos? Hermano, comenzar a pedir perdón. Y no se tiene que dar latigazos. No tiene que subir escaleras en rodillas y empezar a pegarse. No. Simplemente ir a la oración y pedir perdón. Y decirle, Señor, perdóname. Yo tengo incredulidad y tengo ceguera. Abre mis ojos para ver la vida como tú la ves. Déjame ver lo que a ti te complace y déjame ver lo que a ti te agrada. Déjame ver tu voluntad y dame el deseo de querer hacer tu voluntad. Debemos orar y decirle, yo sé que el Espíritu Santo está en mí y parece que como que yo lo estoy resistiendo. Dame obediencia, dame sumisión, porque yo sé que tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que creerte porque tú lo has dicho. Dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Yo debo de creer, hermano, yo debo de creer que mi búsqueda de Dios no va a ser en vano. Y que cuando yo pida voy a recibir. Y que cuando yo busque voy a encontrar. Y que cuando yo toque se me va a abrir. Termino con esto. Edward M. Bounds, en su libro titulado acerca de la oración, que habla de la oración, dice esto: la oración es totalmente dependiente de la fe. Virtualmente la oración no tiene existencia aparte de la fe. Escuche esto, que es lo mismo que Santiago dice. Dice, y no logra nada a menos que la fe sea su compañero inseparable. La oración no consigue nada a menos que la fe sea su compañero inseparable. Pastor, ¿cómo hago crecer mi fe? Bueno, yo no puedo confiar en alguien que no conozco bien. Lo que implica que mi fe crece a medida que yo conozco a Dios. Si yo no conozco a Dios, mi fe no crece. Yo conozco más a Dios, de manera natural voy a tener más fe en Dios. Mientras más conozco a Dios, hermano, más usted va a querer lo que Dios desea para usted, no lo que usted quiera.
Mientras más conocemos a Dios, más notaremos cuán erradas han estado nuestras oraciones. Porque continuamente pedíamos conforme a nuestros deseos y anhelos cosas de este mundo. Pero cuando conocemos a Dios, comenzamos, hermano, a tener el reino de Dios y su justicia en el centro de nuestras peticiones, en el centro de nuestras vidas. Cuando los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar porque no sabemos. Dice que Jesús les enseñó a orar y Él les dijo algo bien importante en esa oración y le dijo: que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Verdad que sí? Pero no solo eso, para que quedara claro y que no fueron simplemente palabras, sino que también es la manera en que Jesús vivió. Cuando a Él le tocó orar en el Getsemaní, en su última hora antes de ser crucificado, ¿qué fue lo que Él dijo? Padre, si es posible, oiga, a ver, Señor, Padre, yo te pido, si es posible que esta cruz pase. Yo no te estoy pidiendo que la quites, yo simplemente te estoy diciendo, si es posible. Al final le dijo: yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Oiga, esta es la segunda persona de la Trinidad, el creador del cielo y de la tierra, el soberano del cielo y de la tierra, el Hijo de Dios, que en el momento que vino a representarnos dijo: Dios, para que ellos entiendan también de qué se trata, esto se trata de tu voluntad y no de la mía. Y esa fue una oración, una sabia oración con una recompensa enorme. La oración de Getsemaní, oiga, esa oración que Jesús hizo en el Getsemaní no le evitó a Cristo la cruz, no le quitó la cruz a Cristo, no. Cristo nunca oró para que Dios Padre entrara en los propósitos humanos. Cristo oró para Él entrar en los propósitos de Dios. Esa es la función de la oración. Nosotros, hermano, no le pedimos a Dios: Señor, ven a lo que yo quiero hacer. No, nosotros oramos para entrar en los propósitos que Dios tiene para nosotros y estar preparados. Por eso Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. De manera que lo que Cristo hace cuando oró no fue que la oración le evitó la cruz, sino que la oración lo preparó para la cruz. Y de esa misma manera, entonces Cristo resucita 3 días después. Nosotros no estamos, oiga, cuando nosotros vemos la cruz, vemos el sacrificio de Cristo, nosotros no estamos supuestos a ver a Cristo como la víctima. Al pobre Cristo, pobrecito, ahí clavado en la cruz, en un madero. No, esa era la voluntad de Dios, de acuerdo con Isaías 53:10. Hermano, no, Cristo no es la víctima. Cristo es el victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, sobre las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes, en la voluntad de Dios. Y eso es como usted y yo estamos supuestos a vivir. La sabiduría del cielo, oiga, que llevó a Cristo a la cruz y de la cruz a la gloria, es la misma sabiduría que nos tiene a cada uno de nosotros en pruebas, en dificultades y en desiertos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermano, no hemos llegado a donde Cristo está. A nosotros nos expulsaron del jardín del Edén, de esa tierra de reposo. Pero ahora que hemos conocido de Cristo, ahora vamos camino hacia nuestro reposo final. Pero en el camino, hermano, de esa tierra, llegar a esa tierra de nuestro reposo, hay desierto, hay dificultades. Es como los israelitas. Hermanos, somos exiliados. Debemos vernos como extranjeros y peregrinos. Un exiliado que está esperando una mejor vida, que vamos a vivir aquí, hermano, en esta tierra, en preparación para la vida venidera.
que cuando lleguemos allá vamos a estar preparados. Un peregrino que va a buscar lo que le espera y no lo que queda atrás. Un peregrino que va a vivir para el reino de Dios primero, reconociendo que el reino, hermano, tiene un rey y que ese rey es soberano y que el rey espera que nosotros vivamos para él y no para nosotros mismos, para sus intereses y no para los nuestros. Y la tribulación nos prepara a nosotros en carácter, en paciencia, en piedad, para que cuando Cristo venga y suena la trompeta, al sonar la trompeta, hermano, nosotros podamos decir, alegrarnos y decir: Señor, yo soy de los tuyos. Tú vienes por mí, vienes por nosotros. Póngase de pie y vamos a orar.